Bien, estimados alumnos, les doy nuevamente la bienvenida. Viene a ser el complemento de la primera clase que hemos estado charlando sobre la relación jurídica. Más que nada vamos a empezar en esta clase ya a desarrollar nuestro programa de estudio, para lo cual solicito que lo tengan a mano mientras vayan escuchando o reproduciendo este material. Bastante importante también es tener en cuenta cuestiones que hemos alertado en nuestro primer encuentro, en particular sobre la bibliografía gratuita que hemos conseguido digital y que se las ha proporcionado a partir del mail. Si tienen en cuenta esto, van a ver que sus libros de Llambías, su tomo 1, es una versión bastante, antigua. Lamentablemente no hay una versión más nueva disponible de manera gratuita. Yo voy a seguir revisando el material que hay disponible. No obstante, pueden complementar los materiales que tienen con lo que vayan consiguiendo y me van contando por mail qué libros están encontrando. Una nota distintiva que nos diferencia de muchas cátedras es, a esta comisión más que nada, es que yo pido que no trabajen con resúmenes, ¿sí? Que los resúmenes los armen ustedes a partir de la doctrina y de la ley. Es decir, a partir del libro de Llambías y del Código Civil y Comercial, vayan construyendo ustedes mismos el material de estudio. Por el contrario, desaconsejo la utilización de cualquier resumen de otra persona, y tanto los resúmenes que hayan conseguido, que estén dando vuelta por internet, solicito que los dejen a un lado y no los trabajen, sino trabajen ustedes mismos con la puesta en funcionamiento de su cerebro. También creo que esto es un consejo que les va a servir durante toda la carrera. La elaboración del material, propio es una cuestión bastante interesante para ir desarrollando ideas, para ir desarrollando críticas y pensamientos autónomos y críticos. Habrán visto, ya habrán trabajado un poquito más el programa como si les solicité en la primera clase, que lo vayan explorando de alguna manera. Y volvemos a estas tres primeras unidades, que es una parte un poco más estática, donde vamos a ver conceptualizaciones, clasificaciones, por lo cual solicito que tengan paciencia suficiente para desarrollarlas. Vamos a empezar con la unidad 1. La unidad 1, van a ver el título que dice Moral, Derechos y Derecho Civil Comercial, Derecho Privado. Vamos a empezar más que nada con un concepto de derecho en el punto 1. Van a encontrar diversas metodologías para desarrollar los conceptos. En el libro de Llambías van a ver que él expone diferentes tesis y abona la tesis que manifiesta que es la correcta, a la cual adherimos, donde establece que el derecho es el orden social justo. Van a poder examinar también que hay definiciones de Borda, de Salvat, de Yerim, las cuales solicito que se remitan al libro para que estas clases no sean tan pesadas y no sea meramente que el profesor les lee el libro, sino más que nada les hace un esquema bastante escueto y pormenorizado de lo que es el programa. Volviendo a esto que es el derecho del orden social justo, nosotros tenemos que, y lo van a ver en el libro, cómo es la significación del orden social en cuanto a la realidad que vive el sujeto, y la palabra justo remite a la justicia, lo cual hay que diferenciarlo de lo que es conceptos sobre el derecho en cuanto a la puesta en funcionamiento de este mismo derecho, es decir, el derecho aplicado al caso en particular, es decir, al interés de los sujetos. Eso es lo que hace la justicia, es decir, nos da un parámetro de lo que es socialmente justo en un momento determinado. También podemos hablar de justicia distributiva y justicia conmutativa, justicia aritmética o justicia geométrica. En ese sentido, hay en internet un gráfico muy interesante, donde son tres personas diferentes, de diferentes alturas, que intentan ver un partido de fútbol, y tienen tres cajones de la misma altura. En un criterio aritmético de división de los cajones, le corresponde un cajón a cada una de las personas.
lo cual lleva a que la persona de menor estatura no pueda ver el partido, y la persona de mayor estatura los ve con suficiente espacio como para disfrutarlo. En un principio de justicia aritmética sería una división de justicia distributiva. Ahora, la justicia conmutativa plantea que tenemos que tener en cuenta esas diferentes situaciones donde lo que es justo, la división, digamos, aritmética no significaría un criterio de justicia para la distribución del beneficio. Entonces a la persona de menor estatura le corresponderían 2 cajones con los cuales puede observar a la persona, y la persona de mayor estatura puede verlo sin utilizar los cajones. Es un criterio de justicia conmutativa, para que ustedes tengan en cuenta que la justicia lo justo no siempre es la división aritmética de las cosas. Ya lo dicen los filósofos, en cuanto a la justicia es darle a lo que cada uno le corresponde. Pero ¿qué es lo que le corresponde? Y ahí es donde está esta situación, que tenemos que ver la realidad para poder determinar si un criterio es justo o no, si el derecho es justo o no es justo para el momento indicado. No siempre la misma respuesta en diferentes situaciones va a responder a la justicia. Bien, van a encontrar en el libro diferentes conceptos de derecho. Pueden elegir el que más les guste. Obviamente razonen cuál de estos conceptos de derecho van a elegir. Bien, siguiendo con nuestro programa, tenemos derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo viene a ser la norma exterior al sujeto. Es bastante gráfico ahí sus libros de Jambía y bueno, las otras bibliografías que pueden ustedes conseguir, donde les plantea que el derecho objetivo no tiene que ver en sí con un sujeto. Sí es una regla exterior a los sujetos, y les doy el ejemplo de no dañar al otro, un ejemplo bastante sencillo. En cambio, el derecho subjetivo involucra la prerrogativa otorgada a alguien. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un sujeto que va a poder exigir de otro algún tipo de determinada conducta. Eso es la prerrogativa jurídica que se le otorga a partir de la ley. Es decir, tenemos un sujeto individualizado que va a tener el poder sobre la cosa o sobre otro sujeto. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las ramas del derecho, y dentro de las ramas del derecho los derechos subjetivos. Ahora bien, hay definiciones varias que yo les solicitaría que las vayan revisando en el libro para que puedan ir controlando cómo van leyendo. Por eso les pido que ustedes me digan cuál de las definiciones van a utilizar y por qué. Plantéense esta cuestión crítica de empezar a analizar los textos no de una manera tan, digamos, de lectura, sino más de razonamiento. Bien, el siguiente texto que tenemos, bueno, las siguientes definiciones son el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural, para que lo pensemos en conjunto, es todo aquello que surge o le corresponde al hombre por su propia condición de tal. Es decir, viene con la naturaleza del hombre. Por eso lo del derecho natural, que proviene de una idea de Dios, que baja en este sentido del derecho que es eminente en la existencia humana. En contraposición al derecho positivo. El derecho positivo es el derecho natural objetivizado, es decir, el derecho natural expresado. Van a leer en Jambía que bueno, el derecho natural ejerce dos influencias o dos efectos sobre el derecho positivo. Un efecto negativo, en donde se transforma con una barrera, donde el derecho positivo no va a poder contradecirlo al derecho natural. Y otra barrera positiva, donde lo enmarca y siempre resulta una fuente del derecho positivo, el derecho natural. Para pensarlo en un ejemplo práctico, el derecho natural viene a ser ese derecho del hombre que lo podemos ejemplificar con el derecho a la vida. Si ustedes deben recordar en sus clases de historia, en la época del 40 tuvimos una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde unas personitas que se vestían de una manera bastante peculiar y hacían un saludo bastante peculiar, seguían a un señor de bigotes, no sé si se están acordando, planteaban que bueno, por ser de determinado color o determinada raza, tenían poderes sobre otros, que estos otros, que eran de otra religión, de otra raza, no eran iguales a ellos. Por lo tanto, ellos tenían un poder divino para disponer de las vidas de estos sujetos. Ese es un ejemplo básicamente de derecho natural, donde
involucraban a la potestad de disponer de la vida de otro. Ahí es donde el derecho natural se pone en crisis. ¿Por qué? Porque estos sujetos que son de otra raza no tienen los mismos derechos que los sujetos de la raza aria. Entonces empezamos a tener un conflicto en cuanto a los naturalistas, que nos decían, bueno, el derecho natural está en todas las cosas. Pero bueno, ¿por qué necesitamos positivizarlo, el derecho natural? Esta cuestión, ¿por qué? Porque hay sujetos que pretenden que el derecho natural se aplique para uno y no para otros. Entonces ahí es donde empieza en conflicto el derecho natural, y por eso necesita por ahí el derecho positivo para que los sujetos puedan defenderse de estos ataques. Bien, eso en cuanto al derecho natural y el derecho positivo. En cuanto a los criterios, después tenemos las ramas del derecho positivo, los criterios de distinción entre el derecho público y el derecho privado. La rama del derecho positivo, para que nosotros tengamos en cuenta, es una cuestión de análisis académico creado por, digamos, la doctrina para poder analizar el derecho y poder estudiarlo de manera sistemática. Tengan bien presente esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay determinadas reglas que pertenecen más al derecho público que al derecho privado, y viceversa, en determinadas cuestiones que vamos a ir analizando. Y vamos a ir profundizando dentro de lo que es, digamos, esta materia. Dentro de este criterio de distinción, más que nada para que tengamos en cuenta un parámetro para poder analizar y decir que estamos dentro de una rama del derecho público o del derecho privado, principalmente tenemos que ver la posición que tiene el Estado con respecto a los particulares. Ahora, si tiene una posición vertical, es decir, su poder está sobre la voluntad de los particulares, vamos a estar dentro de la rama del derecho público. Ahora, si nosotros tenemos mayor libertad para los particulares, vamos a estar dentro del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no va a tener un rol preponderante, no va a haber una relación vertical, sino horizontal. Y en ese caso vamos a estar dentro del derecho privado. Como ejemplo, y lo tienen ahí en su libro de Jean Vías, dentro del derecho público van a encontrar el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho internacional público, y dentro del derecho privado van a encontrar el derecho civil, el derecho comercial, el derecho internacional privado. Siempre tengamos en cuenta este criterio de distinción, donde nosotros tenemos presencia del Estado con su jerarquía y su poder, vamos a estar del lado del derecho público. Ahora, si estamos del lado de una horizontalidad donde no hay una preeminencia por el Estado, vamos a estar dentro del derecho privado. Ahora, ¿el Estado puede manifestarse dentro del derecho privado? Sí, puede actuar como privado. Es decir, ¿yo puedo contratar como el Estado? Sí, puedo contratar con el Estado como un privado, y él puede ejercer funciones de privado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener libertad en cuanto a la voluntad de los sujetos. Bien. Después tenemos lo que es la definición del derecho civil y comercial y el dominio de aplicación. Ahora, ustedes van a encontrar en su libro de Jean Vías la definición de derecho civil, ¿sí? En cuanto a la definición de derecho civil, vamos a tener que complementar con la definición de derecho comercial, porque estamos en derecho civil y comercial, derecho privado. Vamos a adelantar un poquito en cuanto a nuestro trabajo este año, ya que tenemos un libro un poco más antiguo. También contarles que dentro del derecho civil hemos tenido una gran modificación en el 2016, donde hemos tenido la conjunción del Código de Comercio y el Código Civil, transformándose en el Código Civil Comercial. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante en las próximas clases también, pero bueno, vale la pena empezar ya a trabajarlo. Y aquí yo he estado trabajando y les he buscado, y hay un libro bastante interesante en estas cuestiones, que es el libro de Elementos de Derecho Civil de Rivera. Les voy a pasar el link próximamente en el mail, donde él les va a relatar, bueno, cuáles fueron las principales modificaciones del Código Civil Comercial y cómo llegamos a una conceptualización de este derecho civil y comercial, o del derecho privado. Ahora, lo que pueden hacer, y quizás es un poco más sencillo, es trabajar sobre la definición que tiene Jean Vías, que dice que el derecho civil es aquel derecho que tiene como fundamento satisfacer las necesidades humanas. Y ahí es donde nosotros vamos a sumar, pero además, el derecho civil y comercial no solamente van a satisfacer las necesidades humanas, sino también las necesidades comerciales. ¿Cuáles son estas necesidades comerciales? Aquellas necesidades que no responden únicamente a
por ejemplo, la alimentación o el esparcimiento o el libre goce de los derechos, sino también tienen que ver con un ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Con el objetivo de ganar dinero, ¿sí? Esa es una construcción en cuanto al derecho civil y comercial. Como segundo trabajo práctico, además de las definiciones de derecho, los invito a trabajar sobre esta definición de derecho civil y comercial, para que la semana que viene puedan mandar un mail consultando y poniendo de manifiesto a ver cuál sería una construcción de una definición de derecho civil y comercial. Bien, seguidamente tenemos el dominio de aplicación del derecho civil y comercial. Aquí vamos a ver que hay tres dimensiones o tres elementos que van ustedes a trabajar, donde Jean Vías les va a desarrollar tanto lo que es la personalidad, la familia, el patrimonio y la herencia. Estos son los tres dominios de aplicación. Estas dimensiones las vamos a trabajar también cuando veamos la metodología del Código Civil y Comercial, más pormenorizadamente a los efectos de que ustedes entiendan a qué responde el método del Código Civil y Comercial, ¿sí? Bien, ese sería nuestro punto número 1 del programa. Van a ver que nuestro trabajo es bastante pormenorizado. Este año, bueno, se nos plantea esta circunstancia que no vamos a tener clases presenciales por el momento, hasta tanto se levante la cuarentena. Hoy, estando a 8 de abril, no tenemos la certeza de cuándo vamos a tener efectivamente clases, así que vamos a ir haciendo las clases de esta manera. Lo que no he compartido en la primera clase quedó en el tintero, bueno, es los criterios de evaluación. No he charlado con la cátedra para determinar cómo vamos a evaluarlos. Seguramente en los próximos días vamos a establecer los criterios para que ustedes puedan estar con nosotros y poder consultarnos. Ahora bien, yo necesito, y se los he transmitido en el mail de hoy, le he mandado un mail a la mañana, donde les pongo a su disposición quienes están anotados en la cátedra, es decir, quienes están conmigo efectivamente según el departamento académico. Quienes no estén en la comisión 2, les solicito nuevamente que revise su situación y a través del departamento de alumnos pueda clarificarme por qué no están dentro de la lista que yo tengo, y de esta manera poder tenerlos en cuenta para las siguientes actividades. También les quería comentar, he estado revisando las plataformas. Vamos a habilitar una plataforma que es Classroom, al cual van a ser invitados. Por eso, quienes conozcan a los demás alumnos que no figuren en los mails, les transmitan nuestra dirección de mail para que se puedan comunicar. Esto a los efectos de tener un listado más depurado. Yo me he comunicado con los alumnos que tengo en lista, es decir, he intentado comunicarme, les he remitido el mail, pero hasta el momento no he tenido novedades. Por lo que si alguien conoce a alguien que esté en la comisión y no esté enterado de que ya hemos iniciado el proceso, los inviten a estar con nosotros. Así que bien, por el tiempo que tenemos, entiendo que para que no tengan tanto que trabajar durante esta Semana Santa, los voy a dejar con esto para que puedan ir avanzando. Comenten cualquier duda, por favor, lo que les voy pidiendo que vayan leyendo, también lo hagan. Les agradezco la atención y bueno, estoy a su disposición para cualquier duda y podamos seguir avanzando. Ya por lo menos tenemos desarrollado el punto 1 de la unidad 1. Es bastante material para leer. Ya les voy a ir acercando las lecturas complementarias y bien, les agradezco su atención.